Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al Mundial Sub-20. Una competencia que quizás hoy en día todavía no está en la agenda del mundo, pero que como se va a estar disputando entre finales de este mes de septiembre y principios del mes de octubre, falta menos de un mes para el arranque de la competencia en cuestión. Vamos a hacer un repaso en general. Un certamen que se llevará a cabo en Chile. 24 equipos en total de esa categoría se estarán disputando el trofeo en cuestión. Y vamos a estar repasando un poco lo que son los grupos, 6 zonas divididos de 4 equipos cada una. También vamos a estar haciendo un repaso de los escenarios, de los estadios donde se va a estar disputando la competencia. Y después haremos también un repaso en general de cuáles han sido los campeones. Recordemos que a diferencia de lo que sucede con el Mundial de Mayores, con el que se va a estar disputando en el 2026 en Canadá, Estados Unidos y México, las Copas del Mundo de las categorías juveniles, tanto la Sub-20, la Sub-17, la Sub-15, se juegan cada 2 temporadas, con excepción del año donde hubo pandemia que no se disputó. Siempre se juegan cada 2 años, por eso mismo la última edición fue en el 2023 y ahora tenemos una nueva edición en este 2025. Empecemos. Vamos a comenzar haciendo un repaso de los grupos. Lo repito, el torneo Sub-20 es un campeonato internacional de selecciones de fútbol compuestos por jugadores, todos ellos de 20 años o menos. Es organizado cada 2 temporadas y se disputó por primera vez en 1977 como derivado de la Copa Mundial de Fútbol. Por lo pronto, en esta oportunidad serán 24 los países que estarán disputando esta competencia. Esos 24 conjuntos estarán divididos en 6 zonas de 4 países cada una de ellas. Los mejores 2 de cada grupo y los 4 mejores terceros se meten en los octavos de final y a partir de ahí habrá eliminación directa, octavos, cuartos, semifinales y la gran final con el tercer y cuarto puesto. 52 partidos en total, comenzará el 27 de septiembre y su fecha de cierre será el 19 de octubre. Haciendo un repaso por los grupos, la zona A va a comprender al equipo local, a Chile, a Nueva Zelanda, a Japón y a Egipto. Todos los clasificados se metieron por los distintos métodos de los procesos eliminatorios que hay en cada uno de los continentes. Es distinto, obviamente, al del Mundial de Fútbol de Mayores, pero porque la cantidad de equipos es el 50%. En el Mundial del año que viene va a haber 48 países, mientras que la Copa del Mundo Juvenil, si bien es cierto que se rumoreó de que podía aumentar de 24 a 32 para que sea del mismo número que había en los anteriores mundiales de mayores, finalmente se decidió mantener el número en 24 naciones. El grupo B, compuesto por Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá. El grupo C, por Brasil, México, Marruecos y España, el comúnmente llamado para muchos Grupo de la Muerte. Si este fuera una zona del Mundial de Mayores, claramente sería el grupo más complicado. En el grupo D tenemos a Italia, Australia, a Cuba y a Argentina. En el grupo B tenemos a Estados Unidos, a Nueva Caledonia, a Francia y a Sudáfrica. Y en el grupo F, en el último, tenemos a Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria. Como mencioné anteriormente, el torneo estará comenzando el 27 de septiembre. El duelo inaugural lo estarán disputando nada más y nada menos que la selección local Chile contra Nueva Zelanda. La fase de grupos estará culminando el 5 de octubre. Y a partir de la fecha del 7 de octubre comenzarán los octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final, que se estará disputando el 19 de octubre, donde estaremos viendo el último de los 54 encuentros que se llevarán a cabo dentro de esta competencia. Es un campeonato donde claramente veremos a las nuevas estrellas del futuro del fútbol mundial, así que va a estar interesante apreciar muy bien de qué manera se va a estar desarrollando la copa en cuestión. En el transcurso de
este mes de septiembre, de la primera semana sobre todo, los 24 países estarán dando las listas definitivas, sabiendo que los equipos no tienen la obligación de ceder a los jugadores. Por eso mismo, la mayoría de las listas de los respectivos entrenadores de los 24 países están compuestas en general por jugadores del ámbito local, es decir, en Chile, futbolistas que juegan en la Liga Chilena, en Argentina, en la Liga Argentina, en España, en la Liga Española, etc. Más allá, obviamente, de alguna que otra excepción donde puede haber algún futbolista que juegue en una liga extranjera. Vamos ahora a hacer un repaso de los estadios que se van a estar utilizando para este torneo en cuestión. Obviamente la cantidad de sedes, al ser prácticamente la mitad de los partidos, van a ser muchos menos que en una Copa del Mundo de selecciones. Por lo pronto, el 18 de diciembre del 2023, el presidente de la Asociación Chilena de Fútbol, Pablo Milad, aseguró que fueron 10 ciudades las que se postularon para ser sede, de las cuales terminaron siendo escogidas 6, de acuerdo con los requerimientos de la FIFA para esta clase de torneos. Inicialmente se consideró también la posibilidad de que la ciudad de Santiago, la capital chilena, tenga más de un escenario, teniendo en cuenta que es la única que cuenta con 2 estadios posibles para albergar partidos de Copa del Mundo Juvenil. En principio, los 9 estadios que ven en pantalla son los que habían sido seleccionados en primera medida. Estamos hablando del estadio Carlos Didbord para 9.600 espectadores, el estadio Tierra de Campeones para 13.200 espectadores, el estadio Francisco Sánchez para 10.700 espectadores, el estadio Sausalito de Viña del Mar con una capacidad para 23.000 espectadores, el estadio Elías Figueroa Brander con una capacidad para 22.000 personas, el estadio San Carlos de Apoquindo con una capacidad para 20.000 espectadores, el estadio Fiscal de Talca con capacidad para 16.000 personas, el estadio Ester Roa Rebolledo con capacidad para 30.000 personas y el estadio Germán Becker con una capacidad para 16.000 espectadores. Finalmente, y después de una inspección por parte de la FIFA y obviamente en conjunto con la Asociación Chilena de Fútbol, que es la que terminó de decidir en definitiva cuáles iban a ser los escenarios para esta Copa del Mundo, se terminaron escogiendo el estadio Elías Figueroa Brander, el estadio El Teniente de Rancagua, el estadio de Talca y el estadio Nacional de Santiago, que no aparece entre los que ven en pantalla, teniendo en cuenta que era un escenario que ya estaba predispuesto con antelación y no era necesario hacer una inspección en relación a que tenía todos los requisitos para ser sede de un estadio para una Copa del Mundo. En principio, el Grupo A se estará jugando en 2 escenarios, en el Estadio Nacional Julio Martínez y en el Estadio Elías Figueroa Branden. El Grupo B se jugará en el Estadio Nacional y en el Estadio Elías Figueroa, eso siempre en la última jornada. En general, los 5 primeros partidos de un grupo se juegan en un mismo estadio, teniendo en cuenta que es la última fecha en la cual los duelos se tienen que jugar exactamente a la misma hora, por lo que sí o sí se necesitan 2 sedes. En el grupo D también se jugará en el Estadio Elías Figueroa y en el Estadio Nacional. El grupo E es el que cambia, se jugará en el Estadio El Teniente y en el Estadio Fiscal. Y el grupo F lo reverso al grupo E, en el Estadio Fiscal. El último encuentro se jugará en el Estadio El Teniente. Después, en la segunda fase, la mayoría de los duelos obviamente se jugarán en el Estadio Nacional de Chile, que es el más grande y el que tiene la capacidad y que cumple con los ítems necesarios para albergar la gar final del torneo. Obviamente que los requisitos para ser sede de un partido de una Copa del Mundo Sub-20 son menos que para ser de un Mundial de Mayores, pero aún así, por el lado de Chile, querían tener los mejores escenarios para este Mundial. Y por último vamos a hacer un repaso de las selecciones que hasta este momento se han coronado con la Copa del Mundo, con 2 países que claramente están por encima del resto. Argentina con 6 mundiales y Brasil con 5 son las 2 que han ganado en más oportunidades este mundial, este certamen. Brasil es la que más veces ha llegado a la final con un total de 9, mientras que solamente hay 4 naciones que han logrado conseguir el título en más de una oportunidad, las 2 recientemente mencionadas, y Portugal y Serbia, que se coronaron en 2 ocasiones. Después, una vez salió campeón Uruguay, Ghana, España, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia y Ucrania. Por lo pronto, si hacemos en general un repaso de lo que han sido por orden todos los títulos mundiales,
La primera campeona del mundo en un certamen que se disputó en Túnez fue la Unión Soviética, hoy Rusia, al ganarle la final a la selección mexicana por penales luego de haber empatado 2-2. En 1979 llegó el primer título de Argentina, que en Japón derrotaría 3-1 a la Unión Soviética con Diego Maradona entre los futbolistas que levantaron el trofeo. En 1981 le llegó la hora a Alemania, en la Copa disputada en Australia le ganó 4-0 a Qatar. En 1983, en el Mundial disputado en México, llegaría una final que se volvería a repetir años más tarde. Brasil en esta oportunidad le ganaba 1-0 a Argentina. En 1985, en el torneo disputado en la Unión Soviética, Brasil lograba el bicampeonato al ganarle 1-0 en tiempo suplementario a España. En 1987, en el primero de los dos mundiales que se llevaría a cabo en Chile, el otro será este que se disputará en este 2025, la selección de Yugoslavia se imponía a Alemania por penales luego de empatar 1-1. Posteriormente llegaría el bicampeonato de Portugal, que se coronaría en 1989 en Arabia Saudita al ganarle 2-0 a Nigeria, y en 1991, siendo la primera selección que se coronaba como local al vencer por penales a Brasil. En 1993, justamente la Canariña se imponía al ganarle 2-1 a Ghana en el Mundial disputado en Australia. Después llegaría el bicampeonato de Argentina. En 1995 en Qatar le ganaría 2-0 a Brasil, y en 1997 en Malasia se imponía 2-1 a Uruguay, bicampeonato ante selecciones sudamericanas. En 1999 en Nigeria llegaba la primera Copa del Mundo para España, que le ganaba 4-0 a Japón. En el 2001 le llegaba la hora a la Argentina, que como local se imponía 3-0 a Ghana en el partido definitivo. En el 2003 Brasil lograba su cuarta Copa del Mundo sub-20 al ganarle 1-0 a España en Emiratos Árabes Unidos. Nuevamente un bicampeonato de Argentina en 2005-2007, el primero en Países Bajos con Messi como figura, le ganaba 2-1 a Nigeria, y en 2007 en Canadá derrotaba 2-1 a República Checa con Agüero como máxima figura. En 2009 llegaba la primera Copa del Mundo conquistada por un equipo africano. En el Mundial disputado en Egipto, Ghana se imponía por penales ante Brasil al empatar 0-0 a los 90 minutos. Posteriormente, en 2011, Brasil se coronaría pentacampeón sub-20 al ganarle 3-2 a Portugal en la Copa disputada en Colombia. En 2013 le llegaría ahora a Francia, que ganaba su primer Mundial en Turquía al ganarle por penales a Uruguay luego de haber empatado 0-0. La última final a la que llegó Brasil fue en 2015, sin embargo perdería 2-1 contra Serbia en la Copa disputada en Nueva Zelanda. En 2017 Inglaterra ganaría el Mundial al vencer en la final 1-0 a Venezuela en la Copa disputada en Corea del Sur. En 2019 los surcoreanos llegarían a la final, pero perderían 3-1 contra Ucrania en la Copa disputada en Polonia. En 2021 no se jugó la Copa en Indonesia por la pandemia por COVID, y en 2023 la última edición se disputó en Argentina con triunfo para Uruguay, que derrotó 1-0 a Italia. Una particularidad es que los últimos 5 ganadores del Mundial Sub-20 fueron todos países que lo ganaron por primera vez. Francia en 2013, Serbia en 2015, Inglaterra en 2017, Ucrania en 2019 y Uruguay en 2023. Hay que retroceder hasta el 2011, cuando Brasil se coronó pentacampeón, para irnos al último título de un país que ya se había coronado previamente con esta clase de certámenes. En 2025 el Mundial se volverá a jugar en el continente sudamericano tras haberse disputado en 2023 en Argentina, y será la segunda vez que se llevará a cabo en territorio chileno tras la edición jugada en 1987. En aquella oportunidad, repito nuevamente, llegaron a la final 2 países europeos, Yugoslavia, que se impuso por penales a Alemania Federal. Así que veremos en definitiva quiénes serán los conjuntos, que serán los nuevos países que estarán en la gran final. Por lo pronto, el Mundial Sub-20 de Chile es quizás la competencia a nivel selecciones más importante que queda en este 2025.